Hay lugares donde la infancia no significa inocencia, significa silencio. Lugares donde las paredes aprenden a escuchar y donde los niños aprenden a callar. Esta noche, en La Lengua de Orfeo, vamos a entrar en uno de esos espacios, un orfanato, un sitio que en apariencia debería ser refugio, pero que en ciertas historias se convierte en antesala de algo mucho más oscuro. El relato que van a escuchar a continuación pertenece a Adela Fernández, una autora mexicana cuya obra suele caminar entre lo ritual, lo ancestral y esa zona incómoda donde lo sagrado y lo perturbador se tocan. El cuento se titula Vago Espinazo de la Noche. Fue publicado en 1996 y nos coloca frente a un grupo de niños que, después de sufrir un castigo humillante, comienzan a gestar algo que no debería existir en un lugar como ese. Una ceremonia, un juego que no es un juego. Guiados por Ignacio, el mayor de ellos, un niño que asegura conocer secretos antiguos, los pequeños se aferran a una idea extraña, casi cósmica, la existencia de una estructura invisible, un eje del universo, el llamado espinazo de la noche. Lo que inicia como una fantasía de escape se transforma poco a poco en una experiencia inquietante, trascendental y profundamente perturbadora. Porque hay creencias que, cuando se pronuncian en voz alta, parecen responder, y hay rituales que, aun cuando son realizados por niños, no dejan de ser rituales. Los invito a escuchar este relato con la mente abierta, pero también con esa ligera incomodidad que aparece cuando algo en el fondo no debería estarse invocando. Apaguen las luces si pueden, bajen el volumen del mundo exterior y acompáñenme a recorrer este pasillo largo, frío, donde la noche parece tener columna vertebral. Esto es La Lengua de Orfeo, y el cuento que están por escuchar es Vago Espinazo de la Noche, de Adela Fernández. Comenzamos. Al principio yo no quería hacerlo, pero fui seducido por la idea. El pacto suicida surgió en el orfanato después de que don Saturnino, el prefecto, nos castigó con un baño a manguerazos de agua fría. Nos mantuvo desnudos en el patio, secándonos bajo la mortecina luz de una luna menguante. Estuvimos ahí durante horas, cansados de tanta temblorina y asqueados por el hedor que nos llegaba de la pocilga en la que agonizaba una cerda, por la desnudez, el frío quemante, la neblina que todo lo entristecía y los estridentes gemidos del animal. Nos sentimos más huérfanos que nunca. Habíamos puesto sal en la azucarera de los maestros y a todos los castigados nos pareció que la irrisoria travesura no merecía ese duro escarmiento. A las 4 de la mañana entramos al dormitorio y entre gimoteos y risas de rabia discurrimos cómo vengarnos. Ignacio, el mayor de todos, el grandulón de 11 años, nos convenció de que lo mejor era morirnos, quitarnos la vida para que don Saturnino por el resto de sus años cargara con la culpa de ese suicidio colectivo. Ignacio era hijo de un curandero y sobrino de un espiritista y presumía de tener contacto con el más allá y conocimiento sobre los rectos caminos de la muerte, así que hicimos todo cuanto dijo que era necesario. Nos enseñó a invocar a la parca mediante rezos en idioma extraño con el fin de que no llegáramos a ser tristes ectoplasmas apegados a la tierra, sino espíritus puros, iluminados y elevados. Con palabras bellamente descriptivas nos dibujó la existencia del vago espinazo de la noche, conformado de polvo de luz y de armoniosas constelaciones. Fue fácil imaginarnos esa inmensa y luminosa osamenta brillando en la negrura del firmamento nocturno. Nos prometió que ascenderíamos a Dios por ella. Iniciaríamos ese viaje tanático por el coxis e iríamos trepando por las vértebras que nos revelarían misterios inimaginables. Al alcanzar las cervicales podríamos entrar al cerebro de Dios, eso nos dijo. A todos nos pareció una aventura fascinante y con obediencia y devoción seguimos las órdenes de Ignacio. Durante 8 noches, los 5 compañeros, tomados de la mano y con los ojos cerrados, rezamos las letanías indicadas. Al llegar el 9º día hicimos ceremoniosamente el pacto.
cada uno de nosotros, Ignacio nos dio a masticar 5 bolitas de mezcalina y después entramos al laboratorio a robar 4 galones de éter que bebimos a grandes tragos. A pesar de los vómitos, el efecto fue inmediato. Recuerdo el mareo, el zumbido y la terrible visión. El inmenso espinazo gravitaba en el universo, iluminado por sus propios cuerpos siderales. Ahí estábamos todos escalando las primeras vértebras en el esfuerzo por no caer dada aquella viscosidad brillante. De pronto el miedo me paralizó, y mientras mis compañeros trepaban hacia la cabeza en busca de la inteligencia luminosa, yo, atraído por una fuerza maligna, fui arrastrado desde el centro del espinazo hacia la cola, zona llena de partículas frenéticas. No sé por cuántas horas descendí por entre los huesos, respirando oleadas de cortante diamantina y sangrando por boca y nariz. La armoniosa luminosidad y sus reflejos estaban muy lejos de mí y yo solo quedé atrapado en la última vértebra del coxis donde se gestan las miserias, el mal y el desconcierto. Preso en el terror me encontré entre los residuos del caos sin posibilidad de escapar de él y sin comprender por qué no logré el ascenso. Cuando desperté en la enfermería no sentí ningún alivio porque la parte más esencial de mí se quedó en aquella cósmica cárcel. Mis amigos murieron y quiero pensar que lograron llegar al cerebro de Dios. Han pasado 7 años desde que se fueron y yo he sobrevivido desencantado con la realidad y humillado ante la muerte que misteriosamente me rechazó. Permanezco en la vida, ya crecido y aún marginado en el hospicio, con esta sensación de que la cabeza se me hincha cada vez más, zumba y se llena de agua espesa donde flotan o se hunden los astros del mal y del sufrimiento. Por haberme quedado vagando en la zona inferior del esqueleto del universo y al haber perdido la facultad del habla, todos piensan que soy un idiota. Sobre todo eso piensa don Saturnino cuando lo miro fijamente. Lo que pasa es que cuando observo cuánto se agobia con sus culpas y cómo vive temeroso de los fantasmas, tal como lo planeamos, me asombro y quisiera preguntarle qué es lo que realmente pasa en su conciencia. Sé que algo le pasa, aunque cuando se refiere al caso dice que solo fue una pendejada de chiquillos. Nadie se imagina cuánto sufro y lo mucho que me esfuerzo por salir de esa concavidad estelar. Con una mezcla de compasión y repudio me llaman bobo y me han destinado a barrer los patios. Cumplo con la rutina de sol a sol mientras mi espíritu instalado en el vago espinazo de la noche lucha contra las miserias anhelando que éstas desaparezcan algún día. Sé que cuando yo ordene mi propio caos, saldré de la cola y vértebra por vértebra subiré. Tendré acceso a la zona de polvo de luz y como lo hicieron mis amigos, podré penetrar en el divino cerebro sideral del bien y de la inteligencia cósmica. Este sigue siendo mi único anhelo, llegar a Dios. En eso pienso cuando barro y en eso sueño cuando duermo. De esta manera es como concluimos este brevísimo relato de la maestra Adela Fernández, Vago Espinazo de la Noche, que pues aún en lo corto que llega a ser el cuento, pues tiene la profundidad necesaria para hacernos pensar y sobre todo perturbarnos frente a la visión, al anhelo que nace de la miseria de un grupo de infantes y en específico de este infante, de este niño protagonista, bueno, en ese entonces niño protagonista del cuento, de poder salir de la misma. Sin duda hay relatos, hay cuentos, hay autores que no es necesario que nos brinden páginas y páginas de historia para podernos dar una historia que nos toque y una historia que nos haga reflexionar sobre las razones que pueden llevar a una conciencia noble, a una conciencia, vamos a llamarlo, mucho más pura a la búsqueda de un mejor plano de estadía. Sin duda alguna, la búsqueda de estos niños y del protagonista de este cuento trasciende mucho más allá del simple confort, sino al escape mismo de la realidad hacia un plano donde el dolor, donde la indiferencia, donde el abuso dejen de existir, aun y cuando ello conlleve el empleo de métodos bastante
vamos a decirlo, devastadores. Espero que haya sido de su agrado este cuento de Adela Fernández. No me quiero despedir sin antes pedirles por favor que nos sigan a través de Spotify, a través de YouTube, a través de TikTok, que nos sigan compartiendo, que nos envíen sus comentarios, sus saludos. Estamos aquí para poderlos leer, para poderlos escuchar y eventualmente darles voz en nuestro capítulo dedicado a ello, que esperemos que sea el capítulo número 100. Y pues vaya, no me resta más que agradecerles el favor de su atención. Mi nombre es Juan Luis Venegas. Esto fue La Lengua de Orfeo con Vago Espinazo de la Noche de Adela Fernández. Les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos hasta la próxima historia. Bye. La Lengua de Orfeo.